Yo subrayaría los tres sentimientos que alude el Lehendakari, que en definitiva también son tres grandes conceptos. En primer lugar dice que hay preocupación por la problemática, por los problemas que atenazan a la sociedad vasca, pero también a la vez hay un no conformismo, sino una determinación y una capacidad de decisión para abordar y enfrentar esos problemas. Y yo creo que subraya el modelo institucional vasco, que no es exclusivo de ningún partido, sino que es de todos los vascos, a la vez que alude al concepto auzolan, que yo creo que trasciende más allá de las instituciones, exige la colaboración de la sociedad, la implicación de la sociedad, para resolver de mejor manera los problemas que tiene presentes la sociedad vasca, básicamente ligados al tema económico, a la necesidad de empleo digno, puestos de trabajo de calidad, que es un desafío yo creo que estructural de la sociedad, con independencia de que las tasas de paro hayan bajado. Ese es un desafío que llama no solamente al ámbito institucional, sino también al conjunto de la sociedad. Y ese es el concepto auzolan unido al inconformismo. Proyecta también la necesidad de no solamente completar el autogobierno, sino de hablar de un autogobierno pleno. No se trata solamente de subrayar lo ya conseguido, lo ya materializado, o reivindicar lo que falta, sino que este pueblo, para decidir y definir su propio futuro, necesita un autogobierno pleno, para que cada vez sea más independiente y menos dependiente de instituciones que nada o poco tienen que ver con la estrategia de este pueblo.